Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y hoy vamos a hablar de un término que quiero confesarles que terminó entendiendo desde otro lugar después de haber investigado para el episodio y es el término desapego. Y es que hoy en día hablamos mucho del desapego, ¿no? Y muchas disciplinas y muchas tendencias nos invitan a la importancia de no tener apegos ni a las cosas, ni a muchas personas, ni a algún tipo de relación, en fin. Y yo misma como que lo hablaba, pero les digo que lo entendía desde otro lugar. Y me empezó como a interesar estudiar y ver realmente de qué se trataba, ¿no? Investigar un poco por qué usamos ese término y cuándo realmente es oportuno. Y como les dije ahorita, les confieso que lo entendí diferente y al entenderlo diferente descubrí que yo soy mucho más apegada de lo que creía serlo, de pronto porque tenía una definición diferente de lo que realmente era. Pero la investigación, así como me dio esa revelación, me dio información muy, muy valiosa para aprender a iniciar procesos de desapego que evidentemente descubrí que se necesitan en muchos casos y tener esta nueva definición me ha ayudado mucho como a realmente iniciar de manera consciente esos desapegos que quiero tener. A veces hay ciertas relaciones que debemos mantener de alguna manera, queramos o no, así sea momentáneamente, porque no es posible cortar del todo y la verdad porque tampoco es sano como evadir en muchas ocasiones. Y es precisamente en estos casos en donde aplica el desapego, porque el desapego es un proceso que hacemos con el propósito de ir estableciendo nuevos parámetros en la relación, mientras a la vez le vamos dando una nueva perspectiva a la relación para poder estar en bienestar con nosotros mismos. Y esta última parte me encantó. El objetivo del desapego es estar en bienestar con nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa desapegarse de algo o de alguien? Desapegarse significa soltar, o mejor, empezar a soltar nuestra dependencia respecto a la presencia y o el comportamiento de algo o de alguien más. Chévere, ¿no? Un ejemplo muy sencillo del apego a la presencia de algo es con las cosas, ¿no? Es muy común que los bebés y los niños chiquitos generen apegos a cobijitas, a peluches, en fin. En cierta manera, esos niños son dependientes de la presencia de ese objeto. El tener el objeto, el tener el peluche, el tener la cobija, el que esté presente, les da tranquilidad y seguridad. Hay apegos que en cierta manera son sanos, ¿no? Si el chiquito usa sus cobijitas para ayudarse a dormir, eh, puede ser sano o puede ser un apego necesario, le da seguridad en un momento, es una dependencia para un momento en particular. Pero si el chiquito o la chiquita no pueden hacer absolutamente si no tienen el peluche al lado y arman un escándalo y arman una pataleta, ahí hay un desapego, un apego, perdón, nocivo. ¿Por qué? Porque son excesivamente dependientes en el objeto para estar en bienestar. Ahora, cuando hablamos de un apego a alguien más o una relación, eh, no solo estamos apegados a la presencia o no de la persona o el título, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo estar apegado a estar en pareja, no importa con quién, sino que nuestra sensación de bienestar depende o puede depender es de los comportamientos del otro. Si el otro me sonríe y está querido, estoy ok, estoy bien. Pero si el otro hace algo que me ofende, me pongo mal o me pongo bravo o simplemente pensar en ser dependientes de cualquier tipo de comportamiento que tenga el otro, que cualquier comportamiento del otro llegue a afectar mi tranquilidad y mi sensación de bienestar. Ahí estoy generando un apego. ¿Por qué? Porque mi bienestar depende de lo que el otro haga o deje de hacer.
wow, y en la misma línea pues hay apegos sanos y hay apegos nocivos. Y aquí tuve una de mis revelaciones porque me di cuenta que tengo apegos incluso con personas de las que no quiero su presencia en mi vida o con las que yo creo que no quisiera tener ningún tipo de relación. ¡Wow! Y me di cuenta que soy yo misma la que está generando el apego cuando permito que sus comportamientos incidan o afecten mi bienestar. Súper interesante, ¿no? El desapego entonces es la decisión que tomamos para reevaluar la conexión que tenemos con ese objeto o con esa persona, para ajustar el nivel de inversión emocional que tenemos al respecto a un punto que sea manejable para nosotros. Y miren que hablo de inversión emocional, porque como les decía, hay relaciones que nos toca seguir teniendo por X o Y razón, pero lo que yo puedo es empezar a ajustar la emocionalidad que me permito tener al respecto. Y miren qué bonito que sea un proceso de ajuste, porque volviendo al ejemplo de los niños, pues no se trata de quitarle el peluche de un día para el otro, pero también sabemos que no es sano que lo necesite para todo. Entonces es un proceso en el cual empezamos a ir ajustando esa reactividad emocional, esa inversión emocional de a pocos, hasta ir encontrando el nivel que sea beneficioso para nosotros. Y es un proceso como de tira de afloje y un poco de ensayo y error. Y por eso me pareció tan poderoso y bonito el término, porque es que precisamente por eso no es comparable con poner límites, ni con finalizar una relación, ni con dejar así como si nada, sino que el desapegarse es la invitación a un proceso gradual de ajustar las cosas. Es cero agresivo. Miren que no necesita confrontación y me pareció mucho más amable con los otros. Es como invitarnos a ver la relación desde otra perspectiva y hacer pequeños o grandes ajustes hasta llevarla a un nivel que nos funcione efectivamente a nosotros. Y esto me pareció lindo porque es que hay personas que a lo mejor han sido fundamentales en algún momento de nuestra vida o que tienen un título muy importante en nuestra vida, pero con quienes honestamente en la realidad no tenemos una relación que nos genere bienestar. Y si la relación me genera más preocupación, más desgaste, una excesiva dependencia, puede ser objeto de una necesidad de desapego. Y miren que suena más fácil y más amable pensar en desapegarme que en terminar la relación. Entonces el término ayuda y funciona porque es más sutil y porque no tiene esa carga drástica de un final o de hacer juicios, ¿no? Pero tampoco tiene esa carga invisible, pero igual muy densa de no hacer nada y seguir desgastándome aquí en esta relación. Entonces, si empezamos a ver a la persona en la relación que nos está drenando desde una nueva perspectiva, y esto es súper bonito, y si decidimos poner nuestro bienestar en el presente primero, podemos empezar a bajar el nivel de dependencia en la persona o en la relación y empezar a lograr de a poco que sus comportamientos no nos impacten de manera tan fuerte y tan negativa. En cierta manera, entonces, desapegarse de algo o de alguien significa llegar a un estado en el cual la presencia o los comportamientos de ese alguien o de ese objeto ya no me generan reacciones emocionales nocivas. Muy poderoso, ¿no? A mí me encantó y me maravilló. Y ahí descubrí como otra de las múltiples revelaciones que tuve en este episodio y es que tengo muchos más apegos de los que yo pensaba y de los que yo quisiera, porque me di cuenta que yo muchas veces me dejo afectar por los comportamientos de muchas personas que ya no quiero que sean importantes en mi vida y las hago importantes al ser dependiente de sus comportamientos.
¿Qué necesitamos para empezar a desapegarnos entonces? En primer lugar, y creo que ya lo mencioné brevemente, es fundamental para lograr un desapego volver a centrar la atención y la energía en nosotros mismos y no en el objeto o persona que nos genera el apego. Esto me pareció súper chévere. Sin duda es más fácil decirlo que hacerlo, principalmente porque los humanos estamos programados para el apego. Pero se puede, ojo, y se debe hacer en muchos casos un proceso de desapego, porque si la relación con esa persona o con ese objeto no me está beneficiando, es más, si me está haciendo más daño que bienestar y no soy capaz o no quiero en este momento o no veo por dónde dejar así con la relación o poner un límite sano, pues aquí aparece el desapego como una opción intermedia y creo que mucho más amorosa con nosotros mismos al ser menos drástica y al ser como más consciente y gradual. El desapego consiste entonces en tomar la decisión de trabajar respecto a esa relación para llevarla a un nivel que sea emocionalmente manejable para mí. Esto me maravilló. Entonces, en el caso de los niños con el peluche, no es lo desaparezco ni lo uso para todo, sino voy mirando gradualmente cómo voy haciendo ajustes para que no sea una dependencia extrema, pero tampoco quedarme con la carencia y con la abstinencia, ¿no? Entonces, por eso es que es lindo que recordemos que no se trata de acabar una relación, pero tampoco se trata de esperar un cambio diametral en el otro, ni de dejar las cosas tal cual como están, sino de hacer ajustes en pro de mi bienestar en el presente. Súper lindo me pareció. ¿Cómo saber si necesito desapegarme de algo o de alguien? Yo creo que la gran pista es cuando uno se da cuenta que las reacciones emocionales que uno está teniendo respecto a la presencia del objeto o a la presencia y reacciones de una persona o solo las reacciones o sus comportamientos me dejan a mí reiteradamente ansiosa, exhausto, descargado, triste, estancado, como obsesivo y como que sacan lo peor de uno. Y cuando ya he tratado de abordar la situación sin tener éxito, aplica, yo creo que la necesidad de empezar a pensar en un desapego respecto a esa cosa o respecto a esa relación. Ojo, creo que estoy siendo clara en que no es a la primera diferencia que yo tenga con alguien que necesite desapegarme, ¿no? Y clave es esa sensación repetida en el tiempo y sin que exista la posibilidad o la voluntad de cambio o porque me está quedando grande y no puedo o porque he hablado con el otro y no he tenido respuesta. Ojo también, tampoco aplica en casos de abuso o agresión de ningún tipo. En estos casos, sí o sí, nos tenemos que ir a los límites de alejarnos de todo, poner distancia de por medio, mientras en paralelo deberíamos iniciar un proceso de desapego emocional, pero ya con distancia física de total de por medio para garantizar mi seguridad y bienestar físico y emocional. Si ya sé qué es desapegarse, si ya he identificado algo en lo que me tengo que desapegar, ¿cómo lo hago? Y aquí vino otra revelación del episodio. Y es que el desapego no debe hacerse nunca jamás desde la rabia, ni desde el juicio, ni con rencor. Y lo otro lindo es que en el proceso ni siquiera tengo que involucrar al objeto o a la persona de la cual siento la necesidad de desapegar. Es una decisión personal e intransferible que tomo yo de pararme en otro lugar y de mirar mi relación desde otra perspectiva y de empezar a ir ajustando mis comportamientos y mis reacciones ante la presencia y los comportamientos que pueda tener el otro. No se trata de tener una lista de chequeo de que sí o de que no. Como les dije antes, no se trata de cortar la relación de cero, sino que vamos a ir ensayando
nuevas cosas en un proceso que va a ser gradual y muy sutil, pero no por ello menos efectivo o poderoso. Otra cosa linda es el desapego. No lo necesito anunciar a los cuatro vientos, ni hacer decretos ni declaraciones ante el mundo de nada. Es simplemente el reconocimiento interno conmigo de que tengo un apego nocivo y que quiero iniciar un proceso de desapego. Solo esa conciencia es necesaria para empezar a hacer un ajuste en el interior. Como les digo, no se necesita anunciarlo a los cuatro vientos, ni decretarlo, ni repetirlo, sino es ese acto con uno mismo. Y a partir de que uno toma esa conciencia interna, va a empezar un proceso de como alejarse emocionalmente, que no es evadir, que no es abandonar, sino que es ajustar el nuevo lugar que esa relación es objeto va a tener en mi vida. ¿Y cómo se ve eso? Pues yo quisiera ahora compartirles algunas recomendaciones de qué pueden hacer cuando sientan la necesidad o cuando identifiquen la necesidad de desapegarse de alguien o de algo. Lo primero es que exploren muchas alternativas. Yo creo que antes de empezar el proceso de desapego, para que sea efectivo y eficiente, es clave la comunicación. Si es respecto a una persona, hablar con la persona en cuestión aplica, si funciona. Si no, hablar con alguien de su total confianza, con un coach o con un especialista ayuda mucho. ¿Por qué? Porque vamos a tener algo de feedback y como lo que estamos buscando es una nueva perspectiva, otras miradas nos ayudan a no ser demasiado impulsivos o demasiado drásticos por un lado, pero tampoco a quedarnos eternamente dando círculos, ¿no? Entonces, creo que es bueno explorar alternativas y comunicarnos. Si ya no funcionó, pues me mantengo en la decisión. Segundo, cambiar mis comportamientos respecto a ese objeto o a esa persona. Si ya tomé la decisión de empezar a desapegarme, no me puedo seguir comportando igual a como lo hacía antes. Entonces, ¿cómo se va a ver eso? Por ejemplo, si es con una persona, no me voy a obligar a contestar cada vez que esa persona me llama y me escribe inmediatamente, que era un comportamiento muy mío, muy reactivo, que me mantenía en el apego, no era como caer en el anzuelo, me escribió, tengo que responder. Otro ejemplo es puedo empezar a limitar las interacciones que tengo con esa persona a los días en los que yo me siento capaz de tener la interacción y a los temas que yo siento que emocionalmente puedo manejar. Y así voy a ir dándole a esa persona el lugar que yo decido que tenga en mi vida y no el que él decide tener. Va a ser de a pocos, como les digo, va a ser mucho un tema de prueba y error, qué tema sí me funciona o qué tema no. No se juzguen tan duro en el camino, sino sean conscientes, estoy haciendo ajustes en pro de encontrar algo que me funcione. La tercera recomendación es precisamente redefinir esa relación en un término que me funcione a mí hoy. Creo que de esto hablé a profundidad en un episodio que titulé Reset de Relaciones. Les recomiendo oírlo si no lo hicieron o si necesitan refuerzo en este. Pero la idea o la propuesta es limitar los encuentros o los contactos que tenemos con esa persona a lo que nos funciona o a lo que necesitamos. ¿Y eso cómo se va a ver? Verse con menos frecuencia, no estar disponible siempre. A veces se ve simplemente como tomar la decisión de no leer nada que esa persona nos escriba. Empezar a decir algunos o muchos no, o no estoy de acuerdo, o no me parece. Todo dependerá del nivel que su relación tenga en la actualidad, pero va a empezar a verse con ajustes en uno o en varios campos como los que les mencioné. La cuarta recomendación, y esta me pareció linda, es ser muy objetivos durante el proceso. Y esta, les soy honesta, me cuesta, pero es importante. Si el desapego es respecto a alguien que ha ocupado un lugar importante en nuestra vida, ya sea por costumbre, por el pasado, o por el título que tiene esa persona, o porque nos toca verlos todo el día porque están en la casa, qué sé yo, o en el trabajo, sin duda desapegarse va a ser un proceso más retador. Pero acá es clave acordarnos que el proceso no inicia desde el rencor, desde el juicio o desde la rabia. Podemos empezar a desapegarnos valorando lo que esa persona fue
o el rol que tiene en este momento en la vida o en la institución o en la organización en la que compartimos. Y es posible o guardar recuerdos con afecto si fue alguien del pasado, o valorar el rol que esa persona cumple independientemente de la reacción o relación emocional que tiene conmigo, pero podemos darnos cuenta que con esa persona emocionalmente en la actualidad no nos funciona tener una relación porque nuestras creencias, nuestros comportamientos o nuestros valores ya no concuerdan y nos están haciendo daño. Esa objetividad de darle el lugar, reconocer, pero identificar que no nos funciona, nos va a ayudar muchísimo a no caer en los extremos nocivos de seguir como si nada y lamentándonos y desgastándonos, pero tampoco de pretender que el otro no existe, ¿no? Y tratar de mirar al otro lado cada vez que aparece o finalizar todas mis relaciones con esa persona. La siguiente recomendación es permitirnos sentir las emociones difíciles que el desapego trae. Es normal y natural sentirse triste y decepcionado si uno se da cuenta que hay una relación de la que necesita desapegarse. Eso implica un duelo o con uno mismo o respecto al otro e implica dejar salir las emociones. Yo en este momento estoy en una fase de rabia conmigo misma de darme cuenta que hay tantas cosas que he mantenido yo el apego y también me siento triste porque lamento que muchas relaciones que tengo hoy que me desgastan no fueron lo que yo creí que podían ser en algún momento. Entonces, se vale dejar salir esas emociones con uno mismo o con alguien de confianza o en una sesión, en una terapia con un especialista, lo que le funciona a cada quien está bien, pero déjenla salir y háganlo evidente porque es parte del proceso. La siguiente recomendación es usar los canales adecuados en esas interacciones que tenga que mantener con esa persona. Ya hablábamos de limitar los espacios y limitar los encuentros, pero hoy en día, y creo que es una de las cosas chéveres de la tecnología, es que tenemos múltiples formas de comunicación con las personas. Y si yo realmente me doy cuenta que no soy capaz de sostener una conversación, eso no es ni inmadurez ni nada por el estilo, es que hay simplemente personas con las que uno no puede contenerse y no puede tener una conversación. Entonces, para eso está un email o una carta escrita o un WhatsApp, pilas con los WhatsApps. Creo que no dan espacio para una vez transmitir, pero si tengo que hablar monosílabos con otro, funciona. Y nos va a ayudar mucho saber qué canal mantengo con quién para aprender a ir en ese proceso de ajuste y de regularme y ver emocionalmente qué me funciona. Otra recomendación es centrarnos en lo único que podemos controlar, que honestamente es a nosotros y nuestras relaciones y nuestras reacciones, y eso que a veces escasamente podemos. Pero se trata de cada vez que si no logramos controlarnos y brincó el impulso de desgaste emocional, parar y mirar y decirnos, hey, por esto es que me doy cuenta que necesito distancia, ¿no? Y qué puedo hacer en este momento para sentirme más tranquila o cómo puedo empezar a gestionar esta relación con mayor conciencia para estar más tranquilo. Todo el tiempo en el desapego, que esto es lindo, la atención debe estar en nosotros mismos, no en el otro, en cuidarme a mí, en mi bienestar, en qué me funciona a mí. Tratar de cambiar o controlar a otros sabemos que es imposible y no lo debo esperar. Debo esperar es estar enfocado en mí y en mi bienestar. En conclusión y para cerrar, lo que descubrí con el desapego es que definitivamente es más saludable centrarnos en nosotros mismos y en lo que podemos controlar como forma de cuidado personal. Y en eso el apego es fundamental como un proceso gradual y sutil de aprender a invertir nuestra gestión emocional respecto a los comportamientos, presencia o reacciones de alguien más. Desapegarse implica aprender a tener el suficiente discernimiento para saber con quién vale la pena fomentar una relación sana y definitivamente respecto a qué o respecto a quiénes debemos desapegarnos emocionalmente. Requiere que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no? Y tener ese radar que nos permita darnos cuenta
qué cosas y quiénes nos aportan en nuestra vida y por el contrario, quiénes nos generan más ansiedad, nos drenan y nos ponen como en un estado de alerta. Porque al final yo estoy segura que todos nosotros queremos ser nuestra mejor versión. Y para lograrlo a veces se trata más de soltar, ajustar y de dejar ir cosas que de traer y de ponernos más cosas y de adornarnos más, ¿no? Y si hay un objeto o una relación o múltiples que nos están alejando de ser esa mejor versión que queremos ser y nos están lastimando, pues vale mucho la pena tomar cierta distancia emocional y empezar a ver cómo fluyen las cosas. Y como les dije, hagamos conscientes esos desapegos que nosotros mismos estamos creando al seguir respondiendo e invirtiendo emocionalmente en cosas, en lugares y especialmente en personas con las que ya queremos tener es un relacionamiento mínimo. Eso es un desapego. Sabemos que no lo podemos cortar de cero, pero tampoco tenemos por qué dejar que nos siga drenando. Entonces, en estos casos creo que el desapego es una fórmula ideal. Espero que la información del episodio les genere tantas revelaciones y tantos descubrimientos como lo hizo conmigo. Me encantará oír sus comentarios y opiniones al respecto. Para mí, como siempre, una delicia haber compartido este espacio con ustedes y espero que nos veamos en el próximo. Bye.